El cerdito, un cuento de Evgeny Chekhov. Cada vez que veo un cerdito, vivo o asado, me estremezco. Y de nuevo me invade una tristeza tan honda, un tedio tal que me dan ganas de llorar. Pero en fin, se los contaré todo tal y como fue, con detalle y desde el principio. Éramos 3. Yo, mi hermano Volodia y mi hermana Varia. Yo era el mayor. Tenía unos 7 años. Volodia 5 y Varia todavía gateaba y solo decía gugú y la, aunque ya entendía muchas cosas. Vivíamos en una ciudad cuyo nombre no recuerdo, con papá, mamá y la abuela. Papá no era una persona alegre. Por las mañanas se iba a trabajar a algún sitio y después de comer dormía y roncaba. Mamá siempre estaba enferma y por entonces también era así. Varia fastidiaba mucho a mamá. Estaba de mal humor, siempre quería que la cargaran y por las noches no la dejaba dormir. Así que Volodia y yo jugábamos más con la abuela. A veces nos castigaba si nos portábamos muy mal, pero después le dábamos lástima y nos daba un caramelo a cada uno. Nos encantaba ir al mercado con la abuela, pero ella solo llevaba a uno a la vez, y por eso siempre acabábamos peleándonos con ella y entre nosotros. Una vez, era mi turno de ir con la abuela al mercado, pero rompí un platito, y por eso me dejó en casa y se llevó a Volodia. Por supuesto me puse a llorar y empecé a insultar a Volodia. ¡Canalla! ¡Canalla!, le gritaba mientras él se alistaba para ir al mercado. Y a la abuela le dije que se iba a caer en el mercado. Dios te va a castigar por llevarte a Volodia en vez de a mí. Sigue hablando y te pongo en el rincón con la nariz contra la pared, me contestó. Así fue como nos peleamos, y la abuela se fue con Volodia. Qué aburrido era quedarse en casa, y qué rabia me daba que Volodia se hubiera ido. Me encantaba ir al mercado, era tan divertido, había muchísima gente, un alboroto tal que no se entendía nada. Caballos, carretas, campesinos, campesinas, terneros, cerditos, gallinas en las carreteras y hasta vacas y cerdos muertos. Vendían de todo. Pasaban las cosas, discutían a gritos y las palomas correteaban por donde se vendía avena, granos, semillas, sin tener miedo de la gente. Y había juguetes, aunque eran feos, y también había pan de jengibre. Mamá cosía en su máquina y yo me trepé al alféizar de la ventana y empecé a hacer travesuras porque me aburría. Me chupaba el dedo y dibujaba casitas con chimenea y humo en el vidrio. Luego fui al cuarto de los niños, me metí entre los juguetes y rompí el tren de hojalata de Volodia. Lo hice por rabia. Estuvo mal, pero ya no había remedio. Traté de arreglarlo, pero solo lo rompí más. La abuela y Volodia tardaban mucho en volver del mercado, pero por fin sonó la campanilla en la cocina y me alegré mucho. Me moría de curiosidad por saber qué había comprado la abuela. De pronto, Volodia salió corriendo de la cocina agitando los brazos. ¡Compramos un cerdito! ¿Muerto? ¡Vivo! Ahí ya no aguanté más. Grité ¡hurra! Y corrí a la cocina. Llevaba tiempo pidiéndole a la abuela que nos comprara un cerdito vivo y por fin se había cumplido mi deseo. Claro que me puse feliz y corriendo no vi a Varia y le pisé la manita. Se echó a llorar a gritos, pero cuando salió mamá yo ya estaba en la cocina. ¿Dónde está? ¿Dónde, abuela? ¿Dónde está? En la canasta. Aquí, dijo Volodia y levantó un poco la tapa.
Miré y en efecto, ahí estaba el cerdito. Era tan limpito, con un hocico rosado y frío, con 2 agujeritos y unos ojitos pequeñitos. Asomaba el hocico, lo olisqueaba todo y chillaba. Volodia trajo un terrón de azúcar. El tonto pensaba que el cerdito se alegraría y se lo comería, pero al cerdito no le importaba el azúcar. Lo que quería era salir de la canasta. Mamá llegó con Varia en brazos. Varia seguía llorando, pero cuando le mostraron al cerdito sonrió y dijo «Lala», y se le olvidó que estaba llorando. También Pegaso, así se llamaba nuestro perro más grande, vino a la cocina. Él también quería saber qué había en la canasta. Se subió con las patas delanteras al banco, movía la cola y olisqueaba. Y cuando le mostraron al cerdito se puso a ladrar muy fuerte. Llegó la cocinera, miró al cerdito y dijo, «¿Y quién lo va a matar? Yo no sé». «¿Para qué matarlo?» «No hay que matarlo. Mamá, abuela». Y Volodia y yo empezamos a suplicarles a mamá y a la abuela que no mataran al cerdito. «Es tan lindo, tan limpito». Volodia se echó a llorar. Abrazó a mamá por la falda y yo la tomé de la mano. Y al final logramos que mamá aceptara no matarlo por lo menos en unos días. La abuela se resistía, pero cuando le dije que Dios la iba a castigar por eso también accedió. «¿Y dónde lo vamos a meter?», preguntó la cocinera molesta. «Que viva en la cocina», dije yo. «Como si eso me hiciera falta. Pura mugre». «Pues entonces en nuestro cuarto», propuso Volodia. No, en el cuarto de los niños no lo permito», respondió mamá. Pues qué bien, en ninguna parte lo permitían, pero el cerdito tenía que vivir en algún sitio. Me asusté mucho pensando que si no había dónde meterlo, lo iban a matar de inmediato. Y gracias a Dios se me ocurrió una idea. «En la despensa. ¡Hurra! Sí, en la despensa». Todos estuvieron de acuerdo. Desde la cocina había una puerta a la despensa y ahí Volodia y yo le preparamos un hogar al cerdito. Pusimos una caja, le echamos heno, trajimos una cazuelita grande para darle de comer a nuestro cerdito y además le hicimos un patio. Esparcimos tierra en el suelo de la despensa y levantamos una cerca. Y ahí se instaló. Empezamos una vida muy divertida para nosotros dos. En cuanto alguno de los dos se despertaba por la mañana, lo primero que pensaba era en el cerdito. ¿Qué estará haciendo allá en la despensa nuestro querido Jabriusha? Llamábamos al cerdito de muchas maneras. Jabriusha, Chusca, Svintos, pero casi siempre era Jabriusha. «Volodia, ¿duermes?». Yo despertaba a mi hermano. «Vamos con Jabriusha. Seguro que está aburrido y esperando». «¿Seguro que está dormido?». «Tú estás dormido, y por eso piensas que él también. Los cerditos se levantan temprano». «¿Y tú cómo lo sabes?». «Vamos, vamos y verás», le decía con un tono como si yo supiera todos los secretos de la vida de los cerditos. Me vestía rápido, vestía al hermanito, y en silencio me metía a la alacena a buscar algo de comer para Jabriusha. Pegaso dormía en el comedor. Al verme se levantaba, se estiraba separando bien las patas delanteras y traseras y movía la cola. Pegaso ya sabía que íbamos a ver al cerdito y nos seguía hasta la despensa. En cuanto el cerdito oía que le llevábamos leche y pan, empezaba a gruñir chillando. Ya va, pequeño. ¿Tienes hambre?». «No está dormido». «¿Ves? ¿Quién tenía razón? Te lo dije». Al principio Pegaso no quería mucho a Jabriusha. Siempre quería morderle la cola o las orejas. Pero pronto se acostumbró a él, y solo jugaban.
Le metía el hocico bajo la panza y lo empujaba hacia arriba. Jabriusha chillaba y empezaba a girar sobre sí mismo como si bailara, gruñendo. Quería escapar, pero no había espacio. Todo estaba cercado. Lo calmábamos, lo acariciábamos, le dábamos leche y lo mimábamos. Tú rascas su lomo y yo detrás de la oreja. Volodia le rascaba el lomo y yo detrás de la oreja, y Pegaso le lamía el hocico, porque se lo había mojado todo con la leche. Y pronto el cerdito Jabriusha se acostumbró a nosotros, y ya no le tenía miedo a Pegaso. Pegaso entendió que no estaba bien molestar al pequeño Jabriusha, y solo jugaba con él. Fingía que lo iba a morder, pero nunca lo hacía. Le interesaba mucho la colita de Jabriusha. La colita era una espiral y se movía de forma muy graciosa. Entonces, Pegaso se la tomaba con los dientes y tiraba, o le agarraba una oreja y no la soltaba. Y Jabriusha se enfadaba, saltaba y trataba de empujar a Pegaso con el hocico, dando brinquitos en su lugar. Le hicimos a Jabriusha un jardín. Cortamos ramas grandes en el jardín y las clavamos alrededor de la caja. Pero a el cerdito Jabriusha no le gustó el jardín. Al día siguiente fuimos a verlo y vimos que todos los árboles estaban tirados. Él los había arrancado y lanzado por ahí. No le gusta el jardín. Lo que quiere es un charco de lodo. ¿Y tú cómo lo sabes? ¡Ah, qué tonto! ¿Y los cerdos grandes? Siempre están echados en los charcos. Hay que hacerle un charco. ¿Pero cómo? Justo aquí, donde está la tierra. Traeremos un balde de agua, cavamos un hoyo y lo llenamos. Y ahí sentamos a Jabriusha. Vamos, ¿dónde estarán nuestras palitas? Tráelas. Volodia trajo nuestras palitas de juguete y comenzamos a hacerle a Jabriusha un hoyo grande. Pegaso entendió de qué se trataba. Olfateó la tierra y también empezó a cavar con las patas delanteras arrojando tierra. ¡Tonto! ¡Me echaste tierra en los ojos!, gritó Volodia y le pegó a Pegaso. Tú tienes la culpa. ¿Para qué te pusiste ahí? Ayúdanos, Pegaso. Yo acaricié a Pegaso y él volvió a trabajar. Fui por agua. Era muy difícil traer un balde lleno, así que tuve que ir 3 veces. Vertimos la primera tanda de agua y empezamos a revolver. Luego la segunda, después la tercera. Nos quedó un hoyo con barro excelente, como esos charcos que se hacen en la calle después de la lluvia. Anda, Jabriusha, báñate. ¿De qué tienes miedo, tontito? No le gusta que lo carguen. Bájalo de una vez. Bajamos a Jabriusha al barro. No quiere. Quédate ahí, no tengas miedo. No quiere. Claro que quiere. Mira, ¿ves que ya se sentó? Jabriusha se sentó. Luego se tumbó. Volodia tomaba puñados de barro líquido y se los ponía a los lados, y yo lo aplanaba con la mano para que quedara parejo y bonito. Y Pegaso le buscaba pulgas. Restregaba el hocico contra su lomo y chasqueaba los dientes. ¿Te gusta, Jabriusha?, le preguntaba al cerdito, que gruñía contento y parpadeaba. Se veía claramente que se sentía muy bien y a gusto. Pero todo acabó en una gran desgracia. De pronto la cocinera entró corriendo a la despensa y gritó: ¿Qué han hecho aquí? Nada. ¿Ves? Estamos bañando a Jabriusha, dijo Volodia. ¡Ah, mocosos! ¿Qué es lo que han armado? La cocinera empujó a Pegaso con el pie. Nos apartó de Jabriusha y lo agarró por el lomo sacándolo del charco. Luego tomó una pala y comenzó a destruir nuestra charca cubriéndola con arena.
¿Cómo te atreves? Se lo vamos a decir a mamá. Ya verán, mamá les va a jalar las orejas. Se mojó todo. Arruinaron el techo del salón. Resultó que habíamos cavado muy profundo y echado muchísima agua. El agua se filtró hacia abajo y empapó el techo del salón. ¡Fuera de aquí! Espera, déjame agarrar a Jabriusha. Ahí tienen a su Jabriusha. La cocinera agarró al cerdito embarrado de las patas traseras y lo arrojó por la escalera hasta la cocina. ¡Hay que matarlo ya! Corrimos tras Jabriusha con Pegaso. ¿Qué pasaría ahora? Teníamos miedo de que entrara mamá, se pusiera a gritar y ordenara matar a nuestro querido cerdito. Teníamos que lograr que pareciera que solo Pegaso y yo teníamos la culpa y que Jabriusha era inocente. ¿Pero cómo hacerlo? Seguramente la cocinera malvada ya le había contado todo a mamá y a la abuela. Miré a Jabriusha, que se había acurrucado en un rincón, y me dio tanta lástima que me olvidé de todo. Me agaché y comencé a acariciarlo con ternura. Pobrecito, yo no dejaré que te maten, no dejaré que nadie te toque. Me olvidé de que Jabriusha estaba todo embarrado. Lo abracé contra mí y me ensucié todo. Y mi chaquetita era nueva. Otro problema. Ahora sería peor porque la abuela también lo culparía a él por eso. La cocinera bajó de la despensa. Querida, no le digas nada a mamá ni a la abuela. ¿Y qué les voy a decir? Me mandaron a ver de dónde venía la filtración. Di que tú misma derramaste el agua. ¿Y por qué habría de hacer eso? Van a regañarme por culpa de su cerdito. Entonces di que fue la lluvia. Diles que cayó directo, que atravesó todo. Miren qué pillos. ¿Y les parece bien engañar a su madre? Piensen un poco. ¿Y qué hacemos entonces? Si decimos la verdad, van a matar a Jabriusha. ¿Y para qué lo compraron? Lo compraron para matarlo y comérselo. Ya vienen tus santos, ¿no? ¿Vas a tener invitados? Pues entonces lo mataremos. ¿No me hace falta? A ti no, pero los invitados se lo van a comer. Pues entonces que no vengan invitados. No dejaremos que entren, dijo Volodia. Anda, por favor, no le digas a mamá ni a la abuela que fuimos nosotros los de la charca. Si serán tontos, si no ha llovido en días, ¿de dónde van a sacar el agua? Pero es que el pobrecito de Jabriusha. Y vaya nombrecito que le pusieron. ¿Y qué esperabas? Dijo Volodia. Su mamá se llama Jabronia y él es Jabriusha. Y la cocinera empujó a Jabriusha con su zapato justo en el hociquito. ¡Oh, horror! Entró la abuela. Nos quedamos congelados. ¿Qué pasaría ahora? ¿Por qué está mojado el techo? Preguntó la abuela. Ahí están los traviesos, siempre con su cerdito. Abuelita, nosotros queríamos hacerle un charco. No te enojes. Él no tiene la culpa. Fuimos nosotros. ¿Y con qué te ensuciaste la chaquetita nueva? ¿Eh? Se ensució sola. Siempre con ese cerdito. Ya basta de mimarlo. Es hora de matarlo. Mañana temprano dile al portero que lo mate. Ya me tiene harta. Todo es suciedad con él. Abuelita, querida abuelita, no lo mates. Ten piedad de él, abuelita.
Volodia y yo nos colgamos de su vestido, rogándole con lágrimas en los ojos que perdonara al pobre Jabriusha. Él no tiene la culpa, abuelita. Dios te castigará. Dilo, que no hay que matarlo. Fuera de aquí. Ya ha vivido una semana entera. Ya basta. Que el portero lo mate mañana a primera hora. Abuelita, que viva al menos hasta mi santo. Vendrán invitados, suplicaba tragándome las lágrimas y esperando salvarle la vida a Jabriusha, aunque fuera por 3 días más. Y el pobrecito Jabriusha no entendía nada. No sabía que planeaban matarlo y que le quedaba tan poco tiempo en este mundo. Jabriusha estaba de pie junto al balde con sobras y trataba de alcanzarlas con el hocico. Solo Pegaso entendió de qué se trataba. Miraba a la abuela, luego a Jabriusha, y gemía bajito. Sin duda también él le pedía a la abuela lo mismo que nosotros dos. Hasta mi santo. Por favor, abuelita. Espera. Escucha lo que te diré. ¿Qué más? Tú querías regalarme un tambor turco para mi santo. Pues mejor no me des nada, pero no mandes a matar a Jabriusha mañana. Bueno, ya veremos. Y la abuela se fue. Fuimos con mamá. La abuela ya le había contado sobre la charca y mamá nos recibió con enfado. Puras tonterías hacen. Ya me cansé con su cerdito. Ya basta. Hay que matarlo. Estuvimos mucho rato rogándole. Llegó Pegaso y también se restregaba contra mamá. Seguro también le suplicaba. Pero mamá no cedía. Váyanse a su cuarto. No me dejan coser. Pero Dios ayudó a Volodia a encontrar cómo salvar a Jabriusha. Si quisieran matarme a mí, ¿te daría tristeza? ¿Sí? ¿Y Jabriusha? Es pequeño y también tiene mamá. Jabronia, dijo Volodia. Mamá se echó a reír, besó a Volodia y dijo, bueno, que esperen para matarlo. Aún hay tiempo. Claro que sí, mami. Vamos, Pegaso. Vamos, Volodia. Todos salimos felices de la sala y corrimos de nuevo a la cocina. Alégrate, Jabriusha. Mamá te ha perdonado. Vamos a limpiarlo. Mira qué sucio está. Jabriusha no se dejaba, pero igual lo limpiamos con un trapo y Pegaso lo lamió. Y volvieron los días felices. Jabriusha seguía viviendo en la despensa, pero a veces por la noche lo llevábamos a nuestro cuarto y lo acostábamos bajo la cama. Ahí había una canasta donde antes guardábamos los juguetes y ahora era la camita de Jabriusha. Sacamos un colchoncito viejo de la cuna de Varia y le hicimos una cama. Una vez, Jabriusha durmió conmigo en mi cama. De día le gustaba dormir junto a Pegaso. Pegaso se acostaba de lado, estiraba las patas traseras y Jabriusha se metía bajo su panza y se acurrucaba con el hocico entre el pelaje. Dormían tan dulces que daba pena despertarlos. Mira qué bien se llevan, decía la abuela, y nos los ponía de ejemplo a Volodia y a mí. No pelean, no se muerden. Ojalá ustedes dos, como hermanos, vivieran así. Pasó otra semana. El cerdito Jabriusha comía bien. Creció y se puso redondito. Le creció más pelo, liso y suave. Y en la espalda le empezaron a salir cerdas bonitas, como agujitas plateadas todas iguales. A menudo lo tomábamos en brazos para mirar sus patitas con pezuñas, su colita, sus orejas. Las pezuñas estaban partidas en dos y en las orejas le crecían pelitos.
como a papá en la nariz. Tenía ojitos pequeños y alegres, como si siempre estuviera riendo, y sus dientecitos eran afilados. Una vez estábamos sentados en el suelo de nuestro cuarto y observábamos detalladamente su hocico con trompita, su boquita y sus labios. Se nos acercó gatando Varia diciendo gu gu la la y le metió el dedito en la boca. Y Jabriusha, al parecer molesto porque le hurgaban el hocico, le mordió el dedo, hasta hacerlo sangrar. Y ocurrió otra desgracia, tan grande que ni se puede contar. Varia abrió la boca enorme y lloró como si le hubieran arrancado el dedo entero. «No llores, te daré azúcar», intentaba consolarla yo soplándole el dedito, pero no se calmaba. Mamá entró corriendo y tomó a Varia en brazos. Se asustó mucho. «¿Qué le hicieron?» «Nada, es una llorona», dijo Volodia. Pero mamá vio la sangre en el dedo de Varia y se asustó aún más. «¿Qué fue? ¿Qué pasó?» «Lala», gritaba Varia señalando a Jabriusha. «¿El cerdito? ¿La mordió el cerdito?» Nos quedamos cabizbajos y en silencio. ¿Qué podíamos decir? No queríamos mentir. «Ella solita mete la mano y luego llora». «¿El cerdito fue?» preguntaba mamá enojada. «¡Hablen ya!» Y Varia gritaba señalando con el dedito a Jabriusha. «¿Pero acaso los cerdos muerden, mamá?» «Responde lo que te pregunto». «Pero los cerdos no muerden. No me cambies de tema». Mamá me dio una palmada en la nuca y se fue a la cocina. ¿Para qué? ¿Qué le está gritando a la cocinera? Nos quedamos callados, temerosos incluso de escuchar lo que decía. Pero sentíamos que todo iba muy mal, porque Varia no paraba de llorar y lloraba cada vez más fuerte. «¡Ay, Jabriusha! ¿Qué hiciste, tontito?» La cocinera volvió de la cocina y dijo: «¿Dónde está el cerdo?» «¿Quién?», pregunté cubriendo a Jabriusha con una camisa. «El cerdo. Mamá mandó a que se los quitara. ¿Dónde está?» La cocinera andaba por todos los cuartos, y nosotros, con Volodia, estábamos sentados como muñecos, inmóviles. «Pegaso, ¿dónde está el cerdo? ¿Se metió en algún lado?», rezongaba la cocinera en el cuarto, mirando bajo las camas, detrás del ropero, adentro del baúl. Deberíamos haber corrido a esconder a Jabriusha, pero teníamos tanto miedo que nos quedamos clavados. La cocinera volvió sobre sus pasos y pasó junto a nosotros, pero se dio la vuelta. Pegaso estaba junto a mí. Movía la cola y olfateaba, y la cocinera lo comprendió. «¿Lo tienes tú? ¿En la falda?» «No». «A ver, párate». «No quiero. Quiero estar sentado». La cocinera me tocó la camisa y Jabriusha gruñó. «Ah, Jabriusha, ¿por qué gruñiste, tontito?» La cocinera agarró a Jabriusha. Volodia y yo intentamos impedírselo, pero ella era más fuerte. Nos lo arrancó y se lo llevó a la cocina. «Devuélvelo. ¿A dónde lo llevas?» «Hay que matarlo ya». «Mamá dijo que esperáramos hasta mi santo». «No hay nada que esperar. Mañana por la mañana ordenaron matarlo». Nos acercamos a la puerta de la cocina y queríamos suplicar otra vez a mamá, pero apenas nos vio gritó: «¡Fuera de aquí!» y cerró de golpe la puerta de la cocina. Así que era definitivo. No se podía salvar a Jabrushka. Volodia y yo estuvimos mucho tiempo parados junto a la puerta de la cocina,
escuchando con horror lo que decían ahí dentro. Llegó la abuela luego. ¿Qué hacen aquí rondando? Abuelita, ayúdanos. Le expliqué a la abuela lo que pasaba, pero ella no quiso ni escuchar. Basta, basta. Ya vivió bastante en este mundo. Váyanse de aquí. Aunque sea hasta mi santo. Tu santo es dentro de un mes. Si hay que esperar hasta tu santo, entonces ya no será Jabrushka, sino Jabronia. Y la abuela desapareció en la cocina. ¿De qué estarán hablando allá adentro? ¡Qué horror! Mañana temprano, dile al portero que lo mate. ¿Sabes quemar con fuego? ¿Puedo hacerlo? Quémalo bien, que no quede ni un pelo en la comida. A sus órdenes, señora. Haré lo que pueda. ¿Oíste, Bolodia? Sí, escuché. Van a matar a nuestro cerdito. ¿Y cómo hay que prepararlo, señora? Preguntó la cocinera a mamá. Asado, con trigo sarraceno. Dios mío, yo entendí muy bien lo que significaban esas palabras y me estremecí de espanto. Eso quería decir que le abrirían la barriga a Jabrushka y se la llenarían de trigo sarraceno. Las lágrimas se me subieron a los ojos y corrí a nuestra habitación para no seguir escuchando esa conversación terrible. Ahí no había nadie, así que podía llorar. Me escondí en un rincón detrás del armario y volviéndome hacia la pared, sollozaba en voz baja. Llegó Volodia y me susurró. ¿Dónde estás? Se me ocurrió una idea. No quería salir del escondite con los ojos húmedos, pero no pude aguantar. Volodia entendió que estaba detrás del armario y se acercó. Yo no lo miraba, pero tenía muchas ganas de saber qué se le había ocurrido. Vamos a soltar a Jabrushka en la calle, que se escape a donde quiera. Oh, pensé que era otra cosa. ¿Qué otra cosa? Que se vaya. Pero la gente le atrapará. Pero por lo menos vivirá. Pero también se lo comerán, dije con tristeza. Y a lo mejor no lo comen. ¿Cómo lo sabes? Ya lo sé. Pero no se los comen a todos, sino de dónde salen los cerdos grandes. Esa pregunta me dejó confundido. En verdad, si se comieran a todos los cerditos, no existirían los cerdos grandes. A lo mejor lo atrapa alguien bueno y no lo mata, decía Volodia. ¿Y cómo lo soltamos? Se lo quitamos a la cocinera y lo llevamos afuera. ¿Y mamá? Nos va a pegar. Y la abuela también nos va a pegar. No importa. ¿Qué nos harán? Que nos pongan de cara a la pared. Nos quedamos un rato, pero a cambio... ¿Y si nos pegan con varas? No, papá no permite varas. Solo castigo de cara a la pared. La abuela no le hace caso ni a papá. Decimos que fui yo el que lo soltó. A mí no me pegarán con varas. Soy pequeño. Bueno, está bien. Acepté sonriendo y me sequé las lágrimas con el puño. Parados en el rincón, conspirábamos en susurros cómo hacer todo. Había que apurarse porque querían matar a Jabrushka muy temprano al día siguiente. Y ya quedaba poco tiempo. Pronto llegaría papá del trabajo. Almorzarían, luego el té y poco después a dormir. ¿Y si lo hacemos de noche? Preguntó Volodia. De noche da miedo ir al sótano. Está oscuro. No importa la oscuridad, pero puede ser que ahí viva Baba Yaga, dijo Volodia.
Esos son tonterías. Baba Yaga no existe. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. ¿Y entonces, según tú, tampoco hay demonios?, preguntó Volodia. No los hay. Tú todo lo niegas. ¿Y si detrás del tubo se asoma uno? No se asoma nada. Pregúntale a papá. Él dice que no existen demonios, que eso es pura mentira. Hablamos mucho sobre cómo hacerlo mejor y decidimos que después de comer, cuando papá se acueste a dormir y la abuela se siente a remendar calcetines, Volodia pedirá a mamá salir a pasear con ella. Cuando salgan, yo vigilaré si la cocinera va a la tienda o a otro lado. Y en cuanto se vaya, yo sacaré a Jabruska y lo llevaré por el patio trasero a la calle y lo soltaré en libertad. Si la cocinera no se va, decidimos levantarnos de noche, colarnos en silencio al sótano y robar a Jabruska. De noche se puede soltar por la puerta principal. ¿Y si pedimos otra vez a papá que no maten a Jabruska?, preguntó Volodia. No vale la pena. Papá es severo y le gusta mucho el cerdito con trigo sarraceno. ¿Crees que no lo perdonará? No, mamá es más buena y ni ella quiere perdonarlo. Sí, mejor soltarlo. A la cocinera la van a regañar. ¿Y qué? ¿Qué es más importante? ¿Que no regañen a la cocinera o que no maten a Jabruska? Jabruska es más importante. Eso mismo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Al sótano se puede entrar por una ventanita. No tiene marco. Se puede poner una escalera. Pero nos van a ver. El portero lo verá. Diremos que estamos jugando. Pero el portero no deja subir al techo. ¿Qué importa? Yo subiré. Le pedimos permiso a mamá para jugar en el patio. Inspeccionamos la zona. Había escalera, pero no en el lugar correcto, y era muy pesada. Intentamos moverla, pero no teníamos la fuerza suficiente. Pero vino el gimnasista Basia y nos ayudó. Acercamos la escalera a la ventanita y yo empecé a subir. Daba miedo, porque la escalera temblaba, pero gracias a Dios llegué hasta la ventana. Asomé la cabeza. Al principio estaba muy oscuro, pero luego se aclaró un poco. Se veía el tubo, las cuerdas de tender la ropa y ahí la casita de Jabruska. ¡Jabruska!, susurré y empecé a gruñir despacito. Silencio. Seguro pensaba que era un extraño. Gruñí otra vez. Nada. Me metí por la ventanita y empecé a avanzar despacio hacia la casita de Jabruska. ¡Qué raro! No estaba Jabruska. Revisé todos los rincones. No estaba en ninguna parte. ¡Vaya sorpresa! Empecé a retroceder con cuidado. Y de pronto oigo, en el patio está regañando el portero. ¿Qué pasaba allá? Miré por la ventana. El portero está parado y grita: «A mi escalera no la toquen, les jalaré las orejas». No hay escalera, se la ha llevado. Me estremecí al mirar el suelo desde la ventana. El gimnasista estaba lejos peleando con el portero, y Volodia no estaba. Seguro se asustó y huyó. ¿Qué hacer ahora? La puerta de la cocina está cerrada y no hay escalera. Entonces, ¿salir al patio por la ventanita o golpear la puerta de la cocina? Portero, deme la escalera, ¿o cómo voy a bajar? Subiste, así que ahí quédate. Por favor, para que no subas otra vez,
Quédate y piensa en tus travesuras. Mira que si salto me mato. Pues salta. Me muero. Y entonces papá te hará pagar. No te vas a morir. El portero se fue a algún lado. Había que golpear la puerta. No había otra. Me iban a regañar. Y lo peor, preguntarían por qué me metí. ¿Cómo decirlo? Seguro adivinarían que quería sacar a Jabrushka. Bajé con cuidado por la escalera y pegué el oído a la puerta. Oigo que alguien forcejea con la cerradura. ¿Eres tú, Volodia? Soy yo. Abre rápido. Pero la llave la tiene la cocinera. Entonces nos pescaron. La abuela ya nos estaba regañando y ya no había cómo ocultarlo. Abuela, ¿quién me encerró? Abre. ¿Cómo se metió ahí? ¿Para qué se metió ahí? Seguro pensó que el cerdito estaba en el sótano. No pensé nada. Ábreme. No, te quedas ahí. Quédate hasta que venga tu papá. Que él te saque. Me puse a llorar y a golpear la puerta con el pie. No hagas tonterías. Ábreme. Si no, no voy a dejar de golpear. Y cada vez más fuerte. Ya verás. Te daré una buena. Sonó la cerradura y la puerta se abrió. La abuela quiso agarrarme de la oreja, pero no lo logró. Me escabullí bajo su brazo y salí corriendo de la cocina. Ya verás cuando venga tu padre. No vas a tener frambuesas con leche hoy. Ni falta que me hace, le grité. Yo le voy a dar la mitad de la mía, dijo Volodia. Entonces tú tampoco recibes nada. Ni falta que me hace. Mamá no se enojó mucho. Estaba contenta de que a Varenka se le hubiera pasado el dedo y solo sonreía cuando la abuela le contó cómo terminé encerrado en el sótano. Dime, ¿por qué entraste? ¿A jugar? No mientas. ¿Pensabas que ahí estaba tu cerdito? Bueno, sí pensaba. ¿Dónde está mamá? No te lo diré. Dinos. Solo queremos acariciarlo, mamá. Insistimos tanto que mamá nos dijo que Jabruska estaba encerrado en el trastero bajo la escalera. Déjanos jugar con él. Ya basta. Mañana nos lo vamos a comer. Déjanos. Por última vez. Hay que despedirse. No hay nada que despedir. ¡Qué mala eres! ¿De verdad no te da nada de pena, Jabruska? Sí me da pena, hijo. ¿Pero qué se puede hacer? ¡Que viva hasta mi santo! No, no se puede. Papá quiere lechón con trigo. ¡Compra otro! Y de otro también me daría la misma lástima que de este. No, solo nos da lástima Jabrushka. Jabrushka es tan bonito. Nos quiere. Y nosotros lo queremos. Lo queremos muchísimo, dije yo. El timbre interrumpió nuestra conversación. Era papá que volvía del trabajo. Llegó de mal humor. No valía la pena ni pedirle nada. Empezó a regañar porque no habían puesto la mesa para el almuerzo. Tenía mucha hambre. ¿Asaron al lechoncito? Preguntó papá. No, será para mañana. Pero yo pedí que fuera hoy. Mañana sin falta lo asamos. Con trigo, con bastante mantequilla, que la piel se le dore, que se seque un poco. Es que es muy pequeño, papá. Mejor dejarlo vivir, que crezca un poco más. Ahorita tiene poquita carne. Intenté salvar a Jabrushka. Los pequeños son más sabrosos. Tú no entiendes nada. Suspiré y me fui a la habitación.
No se podía salvar a Jabrushka. Vi bajo mi cama la canastita donde él dormía a veces, y me dio tanta lástima que las lágrimas me subieron a los ojos. ¡Ah! Papá, qué cruel eres. Solo piensas en comerte a Jabrushka, dije muy enojado con papá. Después del almuerzo, cuando papá se acostó a dormir, Volodia empezó a insistirle a mamá para que saliera a pasear con él. ¿Pasea tú solo? Quiero ir contigo. ¿A dónde iríamos? Por ahí, por las calles. No tengo ganas, querido. Vamos, yo te llevo, propuso la abuela. ¿Y tú a dónde vas? A vísperas. ¿Y mamá? Yo me quedo en casa. ¿Y la cocinera? ¿Saldrá? ¿Y para qué quieres saber eso? Necesito saber. ¡Qué tonto Volodia! ¿Para qué preguntar por la cocinera? Así van a sospechar. Volodia se fue con la abuela y yo me quedé. Y la cocinera también se fue a algún lado. Pero el problema era que el trastero estaba cerrado con llave, y la llave la tenía mamá. Me quedé un rato junto al trastero. Escuché y llamé a Jabrushka. Lo oí. Gruñía. ¡Qué tierno! ¡Qué rabia! Si pudiera romper la puerta y soltar a Jabrushka. Tomé un palito, lo metí por la puerta. Intenté tocar a Jabrushka con él. ¿Pero para qué? ¡Maldita puerta! Le di un golpe con el tacón. Algo se cayó de un estante dentro del trastero. Salí corriendo. Y el tiempo pasaba y pasaba. En el comedor ya estaban preparando la mesa para el té. Papá se había despertado y se lavaba chapoteando. Volvieron la abuela y Volodia. ¿Y qué pasó? Me preguntó Volodia en susurros. No lo logré. ¡Ah! ¡Tú! El trastero está cerrado y la llave la tiene mamá. La habrías robado, dijo Volodia. Ah, ¿y eso se puede? Habrías dicho que fui yo. A mí no me dan embarazos. Soy pequeño. Tomamos el té. Empezaba a oscurecer y quedaba cada vez menos tiempo de vida para nuestro cerdito. Cada vez que sonaban las campanadas del reloj, me sobresaltaba el corazón, porque sentía que era otra hora menos para Jabrushka. Trajeron la lámpara encendida. Nos mandaron a la habitación de los niños. Papá se sentó a trabajar y prohibió andar de un lado a otro por la casa. Empezó a llover. Ya no nos dejaron salir al patio. Nos sentamos con Volodia en la habitación y miramos por la ventana al patio. Estábamos muy tristes y con ganas de llorar. Y la lluvia seguía cayendo sobre los techos y bajaba por los canalones en hilos de agua. Volvió a sonar el maldito reloj. A dormir, dijo la abuela. No tenemos ganas. ¿Cómo que no tienen ganas? Ya dieron las 9. Si no, llamo a su padre. Vayan a darles las buenas noches a sus padres. Fuimos a despedirnos de mamá y papá. Yo quería pedirle una última vez a papá por Jabrushka, pero papá escribía y tenía la cara muy seria. No me atreví. Al despedirnos de mamá, empujé a Volodia con el codo para que él dijera algo. Bueno, a dormir con Dios, dijo mamá besándonos a los dos. No nos íbamos. ¿Vamos? Váyanse ya. Mamá, déjanos de pedirnos de Jabrushka. ¿Pero qué ocurrencias? Es que mañana ya no lo veremos más. Nunca más lo veremos, dije, y empecé a llorar y salí corriendo.
No nos dejaron despedirnos de Jabrushka. Nos desvestimos, pero tardamos mucho en dormirnos. Escuchábamos cómo sonaba la lluvia en el techo, cómo el agua golpeaba las tuberías y cómo papá contaba con el abaco. En el rincón ardía la lamparita ante el icono y en el techo se reflejaba un círculo de luz. ¿Ya te dormiste?, preguntó Volodia. No, ¿y tú? Yo tampoco. Sé en qué estás pensando. ¿En qué? En Jabrushka. Sí, ¿y tú? También. Guardamos silencio. Luego Volodia se incorporó en la cama y preguntó: Oye, ¿Dios puede salvar a Jabrushka si uno le reza bien? Supongo que sí, porque Dios puede todo, ¿verdad? La abuela dice que Él puede hacer lo que quiera. Sí, si quiere. Entonces recemos, dijo Volodia. Recemos. Nos sentamos en la cama y empezamos a rezar y a pedir, pero no en voz alta, sino para adentro. Yo ya había terminado, pero Volodia seguía rezando y murmurando algo. Luego volvimos a quedarnos callados mucho tiempo. Yo pensaba cómo podía salvar Dios a Jabrushka si la llave del trastero la tenía mamá, cuando, de repente, Volodia se sentó en la cama y preguntó: ¿Y Jabrushka tiene alma? No sé. Seguro que sí. Y volvió a acostarse. Y otra vez silencio. Volvieron a sonar fuerte las campanadas del reloj. Y otra vez me dio tanta pena Jabrushka que hundí la cara en la almohada y empecé a llorar bajito. Y ya no escuché más las campanadas. Seguramente me dormí. Por la mañana fui el primero en despertar. Era un día tan luminoso, tan soleado. La lluvia había dejado limpios el patio, las casas, las piedritas, las hojas de los árboles tras la cerca. Todo estaba brillante, limpio, tan alegre. En la iglesia sonaban las campanas de la misa temprana y en algún lugar cacareaba una gallina. Seguro puso un huevo, pensé, y de pronto me acordé de Jabrushka. Y me dio miedo pensar en él y deseé que Volodia ya estuviera despierto. Volodia, hay una gallina cacareando en el patio. ¿Oyes? Volodia no se despertaba. Entonces me acerqué y lo toqué en el pie que asomaba por debajo de la cobija. Volodia encogió el pie pero no se despertó. Entonces lo agarré con rabia del brazo y le dije en voz alta: «Duerme, duerme. Mientras tanto, a Jabrushka ya lo mataron». Volodia abrió los ojos y se los tapó por la luz. «¿Por qué duermes? Ya nos perdimos la muerte de Jabrushka». Entonces Volodia parpadeó. Se sentó en la cama y empezó a rascarse la cabeza con las dos manos. Yo repetí lo mismo. Y entonces Volodia saltó de la cama y empezó a ponerse las medias rápido. Nos vestimos como pudimos. Ni siquiera abrochamos los zapatos y salimos en silencio de la habitación. En las habitaciones reinaba el silencio. Solo en el comedor la cocinera hacía ruido con la loza del té. Nos acercamos a la puerta de la cocina y nos detuvimos. Teníamos miedo de entrar. Ve tú primero. Me da miedo. A mí también. ¿Tú crees que lo mataron? Seguro. O a lo mejor Dios lo salvó, dijo Volodia. Se persinó y entreabrió la puerta de la cocina. Lo ejecutaron, dijo, y cerró rápido la puerta. ¿Está ahí?
En la mesa. ¿Muerto? Muerto. Sentí ganas de ir a la cocina y mirar a Jabrushka muerto, pero me daba miedo entrar. ¿Qué hacen aquí parados?, preguntó la cocinera al pasar a la cocina. ¿Lo mataron? ¿Sí? Lo mataron, niños. A mí también me dio mucha pena. Véanlo, todavía está calientito. La cocinera se fue. Anda, ve a mirar. No quiero. Yo tampoco. Estoy llorando. ¿Y acaso no? Nos separamos y dejamos de hablar de Jabrushka. Pero no dejamos de pensar en él. Y estábamos tristes los dos. No teníamos ganas de salir al patio a jugar, ni de tomar té con pan, ni de saludar a papá y mamá. Pegaso, ya no tenemos a Jabrushka. Lo mataron. Me quejaba a Pegaso cuando él, triste, entró a la habitación de los niños. Pegaso bajó la cabeza y la cola. Yo lo abracé del cuello y lo besé en el hocico. Pegaso me lamió. Se quedó en el centro del cuarto y se puso a pensar. Luego giró sobre sí mismo. Se acostó y suspiró apoyando la cabeza sobre sus patas delanteras. El día se alargaba, largo y aburrido, y de nuevo sonaron las malditas campanadas del reloj. Las 3. Ayer, cuando daban las 3, Jabrushka aún estaba vivo, y ahora ya no. Y mañana volverán a sonar las 3, y pasado mañana, y siempre, siempre. Y Jabrushka no volverá jamás al mundo. Papá volvió del trabajo. Nos llamaron a almorzar. No tengo ganas, mamita. Nosotros no vamos a ir, dijo Volodia con el ceño fruncido. ¿Su papá se va a enojar? Vayan. Pues nos quedamos sin almuerzo. Hoy toca cerdito con trigo. No queremos. Cómetelo tú. Y frambuesas con crema. No queremos. No fuimos a almorzar. Nos daba miedo ver a Jabrushka asado, con la barriga abierta y llena de trigo. Salimos al patio por la ventana, y ahí, junto al cobertizo, lloramos por Jabrushka. Cuando todo hubo terminado, volvimos a casa por la cocina. Mejor no haberlo hecho. La cocinera lavaba los platos, y Pegaso devoraba con ansia los huesitos que crujían entre sus dientes. Al principio no entendí que comía Pegaso, pero cuando vi la colita de Jabrushka lo comprendí. ¡Ah! ¡Eres un perro malvado! ¡Asqueroso! ¡Volodia! ¡Se está comiendo a Jabrushka! Todos ustedes son horribles. ¿Tú también, cocinera? ¿Crees que a mí no me dio lástima? Dirás que no te lo comiste. Lo comí. Ni modo. Y cuando lo estaba asando lloré. Pegaso se acercó a mí moviendo la cola, pero yo le di una patada. ¡Fuera! Jabrushka te quería. ¿Y tú? ¡Ah! Perro desgraciado. Solo el papá comió. Mamá no pudo. Y la abuela sí habría comido, pero no tiene dientes. Todos ustedes son horribles. No los quiero. Grité y salí corriendo otra vez al patio. Vino Volodia. Pues la abuela decía que Dios puede todo, pero Jabrushka ya no existe. Por la noche, cuando la abuela vino a acostar a Volodia, él le dijo: ¿Me mentiste, abuela? ¿En qué te mentí? Sobre Dios. Decías que Él podía. ¿Y qué?
Volodia le contó cómo habíamos rezado y pedido a Dios que salvara a Jabrushka. La abuela se enfadó y dijo: «Es pecado rezar por un cerdo, como si Dios fuera a hacer caso de los cerdos. Bastante tiene con la gente, apenas si alcanza». «Pero tú decías que Dios ama a todos, a las personas y a los animales también». «Silencio. Ustedes mismos parecen cerditos y se ponen a hablar de Dios. Ya no te voy a creer nada». «Silencio. Mentirosa». La abuela se acercó y le dio unas nalgadas a Volodia. Volodia empezó a llorar y a regañar a la abuela. Yo defendí a Volodia. «Eres mala. ¿Y eso que eres la abuela?», grité. Y la abuela también me pegó a mí. Y los dos estábamos acostados en nuestras camas y lloramos por mucho rato. De la abuela ya me había olvidado, pero no podía dejar de llorar porque me daba mucha pena Jabrushka. «Jabrushka, pobrecito Jabrushka», susurraba yo. «Nunca más nos veremos».